Desaparece un submarino para turistas que exploraba los restos del Titanic con 5 personas a bordo. La empresa Uschengat informa de que están trabajando para traer a su tripulación de vuelta. Un submarino que exploraba los restos del Titanic con turistas a bordo desapareció durante una expedición este fin de semana, según ha confirmado OceanGate Expeditions, la dueña de la nave. Un portavoz de los guardacostas de Boston ha señalado que en el sumergible viajaban 5 personas, y que han iniciado la operación de búsqueda en aguas del Atlántico Norte. De momento, las autoridades de Massachusetts no han confirmado la identidad de los desaparecidos en el sumergible. También se desconoce la nacionalidad de los turistas de a bordo. La empresa, que opera desde St. John, Newfoundland, en Canadá, indicó en un comunicado que están explorando y movilizando todas sus opciones para devolver sana y salva a la tripulación. Además de explicar que están enfocados en los miembros de la expedición y sus familias. Han agradecido además la colaboración de las autoridades de distintas agencias gubernamentales y compañías especializadas en esta clase de exploraciones, para restablecer contacto con el sumergible. Los guardacostas canadienses indicaron a CBS que la operación de rescate está siendo dirigida por el Centro de Coordinación Regional de Boston, puesto que esa parte del Atlántico les corresponde por jurisdicción. En el portal de la compañía, aparentemente colapsado por la cantidad de visitas en las últimas horas, se ofrecen paquetes turísticos de 7 noches hasta los restos del Titanic por $250.000. Lo que queda del transatlántico, que se hundió en las gélidas aguas del océano el 15 de abril de 1912, está a 3.800 metros de profundidad y a unos 600 kilómetros de la costa de Canadá. El hundimiento tras chocar contra un iceberg se cobró la vida de 1.514 pasajeros de los 2.224 que viajaban desde Southampton hasta Nueva York. OceanGate había comenzado sus particulares aventuras hacía 2 años con un sumergible, el Titanic. El único diseñado para 5 personas capaz de llegar hasta esa profundidad en esta parte del Atlántico, de acuerdo a un periodista de CBS que lo pudo experimentar de primera mano el año pasado. Lo describió entonces como una nave con un espacio similar al de una furgoneta con algunos componentes improvisados, como un mando de videojuegos que se usaba para pilotar el sumergible. Clientes no le han faltado, la mitad obsesionados con el Titanic, y la otra mitad interesados por las profundidades del mar. En su web lo venden como una oportunidad de seguir los pasos de Jacques Cousteau y convertirse en un explorador submarino, comenzando con una inmersión a los restos del Titanic. Esta es su oportunidad de salir de su vida cotidiana y descubrir algo realmente extraordinario. Conviértase en uno de los pocos en ver el Titanic con sus propios ojos. La actual expedición estaba prevista para el 12 de junio y hasta el 20, con un máximo de 6 turistas por expedición y partiendo de la pequeña isla al este de Canadá. Un ciudadano británico que iba a ser parte de esa expedición indicó a través de redes sociales que el invierno en Newfoundland había sido especialmente duro y que por eso era el único viaje del año previsto hasta los restos del Titanic, según informa el diario The Guardian. El pequeño submarino desaparecido frente a la costa de Terranova, Canadá, llevaba 5 personas a bordo: piloto, copiloto y 3 turistas que querían apreciar los restos del famoso transatlántico, a 3.821 metros bajo el nivel del mar. TELAMSE 2022. Queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin citar la autoría de TELAM. La omisión de este requisito es violatorio del régimen legal de la propiedad intelectual, Ley 11.723, lo que habilita el reclamo de nuestros derechos por vía judicial. Un submarino que llevaba a bordo a turistas para observar los restos del Titanic desapareció este fin de semana en el Atlántico Norte, frente a Terranova, Canadá, y es buscado intensamente a través de una misión de rescate, se informó este lunes. TELAMSE 2022.
Queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin citar la autoría de Telam. La omisión de este requisito es violatorio del régimen legal de la propiedad intelectual, Ley 11.723, lo que habilita el reclamo de nuestros derechos por vía judicial. Según el sitio web del diario Toronto Sun, el teniente Jordan Hart de la Guardia Costera de los Estados Unidos en Boston le dijo a la cadena CBS News que el personal estaba actualmente en una operación de búsqueda y rescate frente a la costa de Terranova. Telamse 2022. Queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin citar la autoría de Telam. La omisión de este requisito es violatorio del régimen legal de la propiedad intelectual, Ley 11.723. Lo que habilita el reclamo de nuestros derechos por vía judicial. Los informes señalaron que OceanGate Expeditions, una empresa que opera naves sumergibles, confirmó en un comunicado que su submarino fue objeto de una operación de rescate, aunque no reveló cuántos pasajeros ni tripulantes había en la nave. Telamse 2022. Queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin citar la autoría de Telam. La omisión de este requisito es violatorio del régimen legal de la propiedad intelectual, Ley 11.723, lo que habilita el reclamo de nuestros derechos por vía judicial. Todo nuestro enfoque está en los miembros de la tripulación del sumergible y sus familias, subrayó OceanGate, y agregó que estaba profundamente agradecido por la amplia asistencia que hemos recibido de varias agencias gubernamentales y compañías de aguas profundas en nuestros esfuerzos por restablecer contacto con el sumergible. Telamse 2022. Queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin citar la autoría de Telam. La omisión de este requisito es violatorio del régimen legal de la propiedad intelectual, Ley 11.723, lo que habilita el reclamo de nuestros derechos por vía judicial. La escena de búsqueda está cerca del lugar donde se hundió el RMS Titanic, el 15 de abril de 1912, a unos 600 kilómetros al sudeste de Terranova. Telamse 2022. Queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin citar la autoría de Telam. La omisión de este requisito es violatorio del régimen legal de la propiedad intelectual, Ley 11.723, lo que habilita el reclamo de nuestros derechos por vía judicial. El Titanic fue votado hace más de un siglo con fama de barco insumergible, pero se hundió con muchos de sus pasajeros a bordo tras chocar contra un iceberg, en la primera travesía entre Inglaterra y América del Norte. Telamse 2022. Queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin citar la autoría de Telam. La omisión de este requisito es violatorio del régimen legal de la propiedad intelectual, Ley 11.723, lo que habilita el reclamo de nuestros derechos por vía judicial. Todo sobre el Titanic. El RMS Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción, que naufragó en las aguas del Océano Atlántico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York, tras chocar con un iceberg. En el hundimiento murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo, lo que convierte a esta catástrofe en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempos de paz. Siendo construido entre 1909 y 1912 en los astilleros de Harland y Wolff de Belfast, el Titanic constituía el segundo buque de un trío de grandes transatlánticos, siendo el primero el RMS Olympic, y el tercero el HMHS Britannic, propiedad de la compañía naviera White Star Line, conocidos como la clase Olympic. Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes de nacionalidad irlandesa, británica y escandinava que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad, contaba con gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase, así como con una potente estación de telegrafía disponible para el uso de pasajeros y tripulantes. Sumado a todo esto, el barco estaba equipado con algunas medidas de seguridad avanzadas para la época, como los mamparos de su casco y con puertas estancas activadas a distancia. Sin embargo, otras medidas resultaron insuficientes, ya que solo portaba botes salvavidas para 1.178 personas, poco más de la mitad de las que iban a bordo en su viaje inaugural, y un tercio de su capacidad total de 3.547 personas.
Tras zarpar de Southampton el 10 de abril de 1912, el Titanic recaló en Cherburgo, Francia, y en Queenstown, actual Cobh, en Irlanda, antes de poner rumbo al Océano Atlántico. A las 23:40 del 14 de abril, 4 días después de zarpar y a unos 600 kilómetros al sur de Terranova, el buque chocó contra un iceberg. La colisión abrió varias planchas del casco en el lado de estribor bajo la línea de flotación, a lo largo de 5 de sus 16 compartimentos estancos, que comenzaron a inundarse. Durante 2 horas y media, el barco se fue hundiendo gradualmente por su sección de proa mientras la popa se elevaba y, en este tiempo, varios cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en los botes salvavidas, de los cuales casi ninguno fue ocupado hasta su máxima capacidad. Un número muy elevado de hombres perecieron debido al estricto protocolo de salvamento que se siguió en el proceso de evacuación, conocido como las mujeres y los niños primero. A las 2:17 del 15 de abril, el barco se partió en dos, y se hundió con cientos de personas todavía a bordo. La mayoría de los que quedaron flotando en la superficie fallecieron de hipotermia, aunque algunos consiguieron ser rescatados por los botes salvavidas. Los 712 supervivientes fueron recogidos por el transatlántico RMS Carpathia a las 4. El naufragio del Titanic conmocionó e indignó al mundo entero por el elevado número de víctimas mortales, y por los errores cometidos en el accidente. Las investigaciones públicas realizadas en Reino Unido y los Estados Unidos llevaron a la implementación de importantes mejoras en la seguridad marítima, y a la creación en 1914 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, por sus siglas en inglés, que todavía hoy rige la seguridad marítima. Muchos de los supervivientes, que perdieron todo su patrimonio en la tragedia, fueron ayudados gracias a la caridad pública, pero otros, como el presidente de la White Star, J. Bruce Ismay, fueron acusados de cobardía por su prematuro abandono de la nave y condenados al ostracismo social. El pecio del Titanic fue descubierto el 1 de septiembre de 1985 por el oceanógrafo estadounidense Robert Ballard en el fondo del Atlántico Norte, a una profundidad de 3.784 metros. Los restos están muy dañados y sufren un progresivo deterioro, pero desde su descubrimiento han sido recuperados miles de objetos del barco, y estos están exhibidos en numerosos museos del mundo. El Titanic es quizá el barco más famoso de la historia, y su memoria se mantiene muy viva gracias a numerosos libros, canciones, películas, documentales, exposiciones, diversos trabajos de historiadores y memoriales. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.